En Visión Alternativa tenemos invitados en estudios, vamos a dialogar sobre un tema interesante. Yo quiero hacer una introducción de este evento que va a suceder, este gran homenaje, merecido homenaje que se le va a rendir a un hombre que fue uno de los pioneros referido a la escuela media, pero que además es escritor y va a presentar otro de sus libros, porque ya tiene varios libros publicados. En este informe ya comentamos algunas cosas de esos. Se encuentran aquí en estudios Esther Matos y Marisa Hidalgo. Vamos a dialogar con ellas en minuto nada más. Y ahora yo quiero hacer la introducción para que todos ustedes que van a escuchar este audio estén informados de qué se trata. La comunidad educativa de la Escuela Secundaria número 2 invita a participar de la imposición del nombre Dr. René Andrés Pereda al Salón de Actos de la citada institución. Un informe que le llegó a este cronista, relatado por Pedro Nieva, es alumno, cita que el doctor René Andrés Pereda se puso al frente de un movimiento que fundó en el año 1958 el Instituto Secundario Domingo Faustino Sarmiento, del que fue su primer rector y que tuvo su primer espacio en horario vespertino en el edificio de la Escuela Provincial número 4, frente a la plaza. Este colegio comenzó a funcionar el 16 de marzo de 1959. La profesora Esther Matos llegó junto a Marisa Hidalgo, confirmaron que el 24 de noviembre, con la presencia del doctor René Pereda, se realizará la ceremonia de imposición de su nombre al Salón de Actos a las 11 horas y ese mismo día en el Centro Cultural Municipal Sociedad Española a las 20:30 horas presentará su libro Yo Médico Rural. Y ahora te comparto un informe que me hizo llegar Pedro Nieva, que tiene que ver con la historia oral. El doctor René Andrés Pereda es un médico cordobés nacido en Ucacha, al sur de la provincia y cerca de Villa María. Unos meses después que falleció el apreciado doctor Nicolás Pipo en 1952, apareció este médico que se instaló en el pueblo de Casbas y a quien se volcó la mayor parte de los pacientes del fallecido. Los otros médicos eran el doctor Paladino, que tenía mucha clientela, y el doctor Arditi Rocha, que tenía muy pocos pacientes. Por ese tiempo el doctor Sosa aún no había completado su carrera. El doctor Pereda era un hombre muy inquieto, capaz de hacer grandes y sólidas amistades y de entusiasmar a la gente detrás de causas valederas. Fue así que se puso al frente de un movimiento que fundó en el año 1958 el Instituto Secundario Domingo Faustino Sarmiento, del que fue su primer rector y que tuvo su primer espacio en horario vespertino en el edificio de la Escuela Provincial número 4 frente a la plaza. Este colegio comenzó a funcionar el 16 de marzo del 59 y formé parte del mismo. En los primeros años del colegio incorporó hasta tercer año y al cabo de los cuales muchos emigramos para completar la secundaria. El doctor Pereda llegó a Casbas soltero aún, pero a los pocos años se casó con su novia, creo que riocuartense, que era profesora de historia. Varios años más tarde se dice que a instancia de su esposa, la familia Pereda, con 2 hijos casbenses, se mudó a Río Cuarto, donde se integró a un prestigioso sanatorio. Estuvo en Casbas en varias oportunidades en plan de paseo, estuvo presente para la celebración de 25 años del colegio y para los 50 años mostrando una admirable vitalidad. Escritor. En Ucacha, su pueblo natal, presentó a Andrés Pereda su tercer libro, 3 generaciones, con algunas poesías y otro trabajo. Otro de su libro lo tituló Lo que Natura me dio y algo prestó Salamanca. Y ahora vamos a saludar a Esther Matos y a Isabel Hidalgo, que están aquí en estudio, y vamos a comenzar a meternos un poco en la historia oral de este doctor que nos va a venir a visitar y del cual ustedes le van a rendir un homenaje. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿cómo estás, Omar? Buenas tardes, Omar, y buenas tardes a toda la audiencia. Vamos a comenzar con Esther, porque ella, si hablamos de historia oral, Esther nos puede llevar a recordar un poco el pasaje del doctor Pereda aquí en la ciudad de Casbas, porque ella fue su secretaria en su momento, ¿no? ¿Cómo lo conociste al doctor Pereda? Al doctor Pereda lo conocí como médico, porque él vino acá por el año 53 y yo fui paciente suya. En una ocasión que con la bicicleta me lastimé una pierna, tenía 9 años yo. Bueno, siguió como médico de mi familia, como médico de casi toda la población de Casbas, de la mayoría, como bien lo dijiste vos, queda poco por decir después de toda la presentación que vos hiciste. Y él, como bien lo explicaste, en el año comenzó a observar la cantidad de alumnos, de jóvenes, o adolescentes que terminaban la escuela primaria y no tenían recursos para seguir estudiando. En ese momento, ¿dónde tendrían que viajar? ¿Había en Guamilú? No, había que ir a Carué, a Bahía Blanca o a Pigüé. Claro. De manera que resultaba oneroso y muchísimos chicos quedaban sin Que también en esa época pocos
quizás continuaban el secundario, ¿no? Muy poco, sí, porque Claro. como yo te digo, además del desarraigo familiar, lo costoso que eso significaba, había que ir a un pensionado y demás. Así que observando eso, pensó en dar la oportunidad a todos aquellos que vivían acá en Casbah, que terminaban su escuela primaria, de continuar. Y así fue que se puso en contacto con el padre Emilio Yenovich, que luego fue obispo en Mercedes, y él era rector, porque el título en las escuelas privadas es de rector, no de director, de la escuela privada Mariano Moreno de Tres Lomas. Como él tenía amistad, se puso en contacto con él, y así fue como gestionó como instituto privado, dependiente de la enseñanza privada, porque privado era el asesoramiento que recibió del padre, y bueno, reunió una serie de personas, que el doctor incluso me mandó toda la lista de las personas que habían colaborado. Es que era una época donde mucha gente participaba activamente para crear distintas instituciones. Él reunió, llamó, no sé de qué manera habrá llamado a las personas, porque yo estaba estudiando en esa época en Bahía Blanca, cuestiones que la mayoría de la gente colaboró y comenzó a gestionar. Porque era un bien para sus propios hijos. Por supuesto Claro. que sí. ¿Cuántas generaciones han estudiado gracias al doctor? Que es un reconocimiento que no sé si todo el mundo lo tiene en cuenta o si saben que él fue Lo el que fundador pasa es que después las de esta generaciones que escuela. vinieran, cuando ya estaba la escuela, ya estaba. Claro, Es como que nadie quizás se puso a investigar o indagar de dónde surgieron Yo las mientras cosas, ¿no? daba clase trataba, cuando se daba la ocasión, algunas veces no lo hacía, de explicarle a los alumnos por qué teníamos realmente, quizás con el tiempo hubiera habido otro promotor, pero bueno, en ese momento fue él y a él hay que agradecérselo. Bueno, y así fue como reunió también, en esa época no había profesores docentes con títulos para impartirse enseñanza secundaria, de manera que el estatuto autorizaba a los maestros a dictar algunas materias como la matemática, geografía, y luego integraron el plantel profesionales, médicos, abogados para educación democrática, que se dictaba en esa época. Bueno, y así fue como armó el primer grupo de profesores, de los cuales, si Dios quiere, vamos a encontrar a Nelly Yasky, Olga Montes de Oca y Elenita Hernández, porque René Lastra, que Blanco. también está, Elenita Blanco, sí, Blanco de Hernández. René Lastra está en Buenos Aires, son los que los que viven en este momento. Hace muchos años, esto sucedió desde el 59, los años que he pasado. Y bueno, yo me recibí en el año 61, comencé a trabajar como preceptora, luego se produjo en el año 62 que ingresé la vacante en la secretaría, y como era escuela privada, el doctor me ofreció, no existían los listados, eran trámites internos, y comencé a trabajar como secretaria. Estuve 42 años en la escuela, de manera que yo me inicié con el doctor. Por eso es que ahora he tenido tanto contacto, y con este libro que él lo escribió, y mucho se comunicaba conmigo, no sé si me estoy extendiendo mucho. No, te estamos escuchando de historia oral, así que... Sí, se comunicaba por algunos datos que necesitaba, y un día me expresó el deseo de presentarlo en Casbah. Digo, bueno, yo le voy a organizar la presentación, pero va a ser sobre octubre, noviembre, porque yo justo tenía un viaje. Así que él, a principios de octubre creo que fue, lo presentó en Río Cuarto, y salió un video que lo recibimos todos, y ahí mencionó que lo iba a presentar en Casbah, de manera que enseguida me puse en preparativos con la colaboración de Marisa, y también fue muy amable la Dirección de Cultura a través de Jorge López, Educación. de Educación. Sí. Bueno, yo estoy un poco alejada de las direcciones municipales, pero lo conocen todos a Jorge. Bueno, y él también se ofreció, así que está teniendo a su cargo la presentación del libro, que se va a hacer, como dijiste, el día 24 en el Centro Cultural a las 8:30. Pero además, te dejo lo de la placa para vos, Marisa, porque si no yo ocupo todo el tiempo. Así que ahora va a hablar Marisa sobre la presentación de la placa. Marisa Hidalgo, ella siempre está también participando activamente en todo lo que tiene que ver con el desarrollo cultural y educativo. Así que gracias por estar aquí acompañando a Esther y informando a la radio, ¿no?, de lo que va a acontecer. ¿Cómo te involucraste vos en esta movida tan importante que tiene que ver con esto?
Bueno, por supuesto que donde yo también, como dijo Esther, vi el video y yo dije, bueno, qué suerte, lo vamos a tener acá, por lo menos los chicos de ahora, la juventud, aunque sea escuchando que van a venir a presentar un libro, van a saber quién es, porque como ustedes estaban diciendo, quién era Pereda, ¿no? Hoy ustedes hablaban de que los chicos por ahí no saben quién es Pereda, pero yo creo que ya algunas generaciones, si le preguntamos dónde era el secundario, no saben decirnos. Claro. Y sin embargo está incrustado acá pasan frente de él todos los días, ¿no es cierto? Las modificaciones edilicias muchas veces cambian un poco el panorama. Sí, yo no sé si es como muchas veces decimos, la falta de diálogos en las casas, entre grandes y chicos, ¿no? Son cosas que no se transmiten. Y el tema ahora o el desinterés de los chicos también, ¿no? Qué sé yo, por ahí de chicos y de grandes, hay veces que también un poco de... La falta de diálogo en la familia cada vez más evidente a través de la incorporación de tanta tecnología, ¿no? O el interesarnos por las cosas nuestras, ¿no? Eso es lo que yo noto, como que no hay interés por nada. Y bueno, y en esto que estaba, qué suerte, cuando vendrá, ojalá que venga, recibo el llamado telefónico de Esther, si no quería acompañarla en esto. Y, que dicho sea de paso, son compañeras de trabajo hace muchos años. Yo el otro día cuando, por la cuestión de armar las invitaciones y demás, que Esther me puso en comunicación con la señora del doctor, me decía si yo lo conocía al doctor y bueno, solamente fueron unos minutos en la despedida justamente de secretaria de Esther, en donde yo lo vi, pero no tuve oportunidad de hablar con él, pero le digo, la verdad que yo lo conozco como si realmente personalmente lo hubiese conocido, porque tantos años con Esther y escucharla, ¿no? De que es el doctor, con el doctor hicimos esto, trabajamos con fulano, trabajamos con mengano. Bueno, uno va mamando esas cosas, ¿no? Sí. Fueron muchos años que yo, a pesar que el último tiempo no estuve en el secundario, o sea, en la misma escuela trabajando, igualmente estábamos en contacto y yo me retiré habiendo trabajado 29 años. O sea que algunas horas compartimos, más allá que no trabajábamos en el mismo recinto, pero sí en la misma institución. Tengo que agregar que es la persona que todos los años, para el Día de la Secretaria, aunque yo hace años que no lo soy, me mandó el mensaje. Qué lindo. Que este año tardó en mandarlo y cuando me lo mandó le dije, ya te estaba extrañando. Sí, y bueno, entonces surge charlando la posibilidad de hacerle un reconocimiento, más allá de por el libro que venía a presentarlo, dentro de la institución de la escuela media, que después por cuestiones, digamos, de burocracia o de las normativas de lo que es educación, el instituto secundario era privado, pasó a ser de la provincia, entonces pasó a ser escuela de educación media, ¿no es cierto? Entonces, pero nace o continúa lo que fue el instituto secundario que fundó el doctor Pereda. Y que de alguna manera el nombre de Pereda allí colocado en una placa representa no solo a Pereda, sino también a los pioneros que lo acompañaron en esa iniciativa, ¿no? Exacto. Yo hace años que estaba sugiriendo esta posibilidad, esta idea de ponerle, se me ocurrió al salón de actos como una de las dependencias más importantes de la escuela, pero bueno, el estatuto establecía otras exigencias, no se podía poner una persona viva y demás. Como ahora se lo puede hacer dentro de un espacio interno, bueno, y seguí insistiendo y bueno, logramos con algunos dimes y diretes y algunos problemas la autorización. Por eso yo pongo énfasis en invitar a la gente y que la gente vaya, porque él viene con una ilusión y él viene, creo, con la ilusión de encontrar yo ya lo he puesto, por supuesto, tiene casi más de 90 años ya el doctor. Por eso me gustaría, y nos estamos preocupando tanto con Marisa, sobre todo por él, para que se sienta recibido, porque todos tienen que saber que él fue de la mayoría, como dijiste hoy, o como dijo Nieva en su nota, médico de la mayoría, y sí, director del colegio donde
todos los alumnos que han seguido carrera secundaria en este pueblo han ido. Por eso me gustaría tanto, por el doctor, que la gente acudiera tanto al acto de imposición del nombre. Vamos a recordarle la fecha y el horario. Sí, es el día 24 a las 11 de la mañana en la escuela media, la imposición del nombre del doctor Pereda en la sala de actos, al salón de actos. Y a las 8:30, a las 20:30, en el Centro Cultural, la presentación de su libro. ¿Por qué ese libro habla de Casbas? Porque, como ahí lo dijiste, él se fue de Casbas por razones familiares, pero dejó su alma en Casbas, y así es que toda la vida ha seguido hablando. Y yo el otro día cuando estaba justamente investigando para después charlar con ustedes, porque a lo mejor podía haber pasado 2 o 3 meses y se va a otro lugar, y sin embargo estuvo varios años. Eso 11 años estuvo. Claro, aparte, y dejó esa semilla plantada que es tan importante para nosotros, ¿no? Él tenía escuchando la nota que le hace la periodista cuando él en este video, él inclusive dice: sería muy bueno que todos los médicos, cuando se reciben, por un tiempo, unos años, fueran todos a trabajar a un pueblo rural, porque la experiencia que tienen ahí o que toman ahí, dice, no la pueden conseguir en ningún otro lado. Y por eso él se decide escribir este libro, donde él dice que él es médico rural en Casbas. Qué bueno, ¿no? Sí. Que además en esa época Casbas era una comunidad todavía pequeña. Claro, aquí solamente teníamos la sala de primeros seguramente auxilios. La mayoría de las personas que se venían a atender era justamente el sector rural. Claro, también, bueno, salteamos un poquito, pero quiero recordar que este colegio también recibió muchos alumnos de Garré. Sí, venían en el colectivo. Claro, que los traía Semino. Claro. Semino. Esta mañana estaba acordándome de eso también, hasta que se fundó la escuela media en Garré, de manera que también de allí tiene que tener muchos recuerdos de la escuela, si bien ellos no lo conocieron al doctor, pero bueno. Nosotros vamos a compartir este audio con Frecuencia 9 de Garré para que lo difundan en Garré y entonces lo puedan también llegar a la gente de Garré esta invitación, porque seguramente generaciones de Garré que han venido a Casbas vinieron a estudiar a un colegio que en algún momento tuvieron pioneros que lo fundaron, ¿no? Sí, fue así. Sí. Quiero agradecerle y cierren esta nota volviendo a confirmar la fecha y la invitación a toda la comunidad. Bueno, la fecha es el viernes 24 a las 11 horas, la imposición del nombre en el Salón de Actos de la Escuela Secundaria 2, y a las 20:30 horas en el Centro Cultural Sociedad Española vamos a estar haciendo la presentación del libro. Quisiera agradecerle también a las autoridades educativas que, bueno, más allá que fue en muy poco tiempo que decidimos y que solicitamos esta posibilidad, que al final, como decía Esther, con idas y venidas sabemos lo que es a veces lo protocolar y demás, pero bueno, agradecerle que al fin accedieron a nuestra solicitud. Y bueno, dentro de la escuela secundaria 2 tienen ellos un proyecto que la idea es año a año ir reconociendo a personas que han pasado y han dejado, ¿no?, su huella ahí dentro de la escuela. Así que desde ya muchísimas gracias, y vuelvo a pedir, como dijo Esther recién, que nos acompañe. Los que pueden, sabemos que es un horario en que mucha gente está trabajando, pero los que no, que nos acompañen a las 11 de la mañana el viernes para hacer el descubrimiento de la placa, y si no, después a la noche, a las 20:30, para ver de lo que trata y lo que nos cuenta el doctor de cómo llegó a hacer este libro, ¿no? Así que esperemos que toda la comunidad de Casbas y de la zona nos estén acompañando, y agradecerle a través de esto al doctor por eso que hizo en su momento, que muchos no saben, pero que bueno, hoy tienen la posibilidad de enterarse, y más allá y dejando de lado muchas otras cuestiones, valorar que dejó una huella muy profunda en la parte de educación en Casbas, y que no lo debemos de olvidar, porque yo creo, como bien se dice, quien olvida las raíces pierde todo sentido en la vida. Así que
es parte de nuestras raíces, parte de nuestro pueblo, y debemos de respetarlo y debemos de reconocerlo. Bien, amigos, estuvieron dialogando con nosotros Esther Matos y Marisa Hidalgo con este homenaje que se le va a rendir al doctor René Pereda. Continuamos con nuestra programación.